En el otoño de 1968, la provincia de Palencia presentaba las características propias de una región castellana que llevaba años inmersa en un proceso de transformación demográfica de consecuencias todavía incalculables. El desarrollismo económico impulsado por los tecnócratas del régimen franquista durante la década anterior había generado en toda la meseta norte un vaciamiento rural de intensidad creciente, con familias enteras abandonando municipios que habían mantenido presencia humana continua durante siglos para instalarse en los cinturones industriales de Bilbao, de Barcelona o de la propia Madrid. La provincia de Palencia, con su geografía de parameras, de vegas cerealistas y de bosques de ribera, con una economía basada en una agricultura que la mecanización progresiva hacía cada vez menos necesitada de mano de obra, se encontraba en el centro de este proceso de vaciamiento. Los censos de la época registraban descensos de población en la mayoría de los municipios rurales que en algunos casos superaban el 30% respecto a los valores de una década anterior, y las proyecciones que los organismos demográficos del Estado elaboraban en aquellos años anticipaban que el proceso continuaría con una intensidad que haría inviables como comunidades autónomas a un número creciente de pequeños municipios. En este contexto de declive acelerado, las comunidades que permanecían habitadas desarrollaban dinámicas sociales específicas que respondían tanto a la reducción del número de actores como a la intensificación de las relaciones entre quienes quedaban. Cuando la emigración reducía una comunidad de varios centenares a unas pocas decenas de familias, las relaciones entre estas familias adquirían una densidad e intensidad que en contextos de mayor densidad poblacional habría resultado insostenible. Todo el mundo sabía todo sobre todos. Las historias personales y familiares se conocían en detalle por todos los miembros de la comunidad. Los conflictos no podían diluirse en el anonimato relativo que proporcionaba la vida urbana, sino que permanecían visibles y activos durante años o décadas, condicionando cada interacción cotidiana entre las partes involucradas. O las jerarquías sociales informales eran perfectamente conocidas y aceptadas, aunque no siempre sin resentimiento. El poder de las familias más fuertes se ejercía de manera directa y visible, sin la mediación de las instituciones y los procedimientos formales que en los entornos urbanos atenuaban la expresión de las desigualdades. En este marco, la familia Calleja ocupaba una posición de considerable influencia en el municipio de Villanueva del Rebollar, una localidad de la comarca de Boedo-Ojeda, situada en la parte norte de la provincia, a unos 50 kilómetros de la capital. Con una población que en el padrón de 1965 alcanzaba las 280 personas, el municipio había experimentado ya una reducción significativa respecto a las cifras de décadas anteriores, y las estimaciones de quienes conocían la dinámica emigratoria de la zona sugerían que el descenso continuaría en los años siguientes. La actividad económica se basaba fundamentalmente en el cultivo de cereal en las tierras del fondo del valle, en la ganadería ovina extensiva en las laderas y en las zonas de monte, y en algunas pequeñas explotaciones complementarias que no generaban excedentes significativos, pero que contribuían a la subsistencia de las familias. La familia Calleja había establecido su posición de predominio en Villanueva del Rebollar durante las décadas anteriores, mediante una combinación de factores que incluían la acumulación de propiedad agraria,
las relaciones con las autoridades políticas y administrativas del régimen y una estrategia matrimonial que había permitido vincular su linaje con otras familias de la comarca de posición similar. En 1968, el núcleo activo de la familia estaba compuesto por el padre, un hombre de 58 años que había heredado y ampliado el patrimonio familiar, por su esposa de 54 años y por 4 hijos adultos, 3 varones y una mujer. El hijo mayor tenía 34 años, había completado el servicio militar y trabajaba de manera activa en la explotación familiar. El segundo hijo tenía 31 años y era el más implicado en la gestión comercial de los productos de la explotación. El tercero tenía 28 años y era responsable de la ganadería. La hija, de 26 años, estaba casada con un hombre del municipio vecino, que tenía también vínculos con la familia, a través de relaciones comerciales. La estructura jerárquica de la familia Calleja era perfectamente reconocible, tanto para sus miembros como para quienes les observaban desde el exterior. El padre ejercía una autoridad que no admitía cuestionamiento en los asuntos que consideraba de su competencia, que eran prácticamente todos los relacionados con el patrimonio, con las relaciones comerciales y con las posiciones que la familia adoptaba en los conflictos con vecinos o con las autoridades. La madre ejercía una influencia más silenciosa, pero igualmente efectiva, en los aspectos de la vida familiar que el padre consideraba de menor relevancia estratégica, incluyendo las relaciones con los vecinos, los asuntos domésticos y, en medida considerable, de la formación de los criterios y actitudes de los hijos. Los 3 varones habían interiorizado desde niños una forma de relacionarse con el mundo que priorizaba los intereses de la familia sobre cualquier otra consideración, que interpretaba el conflicto con otros como una cuestión de honor familiar, antes que como una disputa sobre objetos o derechos específicos, y que valoraba la capacidad de actuar de manera coordinada como una ventaja fundamental frente a los rivales que actuaban de manera individual. Esta psicología familiar colectiva, que en circunstancias normales funcionaba simplemente como un estilo de vida y de relacionamiento social, adquiriría una dimensión muy diferente cuando se aplicó al conflicto que venía desarrollándose desde hacía varios años con la familia Ramos. Los Ramos eran una familia de labradores modestos que residían en el mismo municipio, sin el patrimonio ni las relaciones de los Calleja, pero con una disposición a defender sus posiciones que los Calleja encontraban incómoda y que había dado lugar a una serie de enfrentamientos que habían ido escalando en intensidad a lo largo del tiempo. El origen del conflicto se encontraba en una disputa sobre el lindero entre 2 parcelas de cereal, disputa que en cualquier comunidad con instituciones funcionando adecuadamente se habría resuelto mediante un deslinde catastral o mediante el dictamen de un perito. Sin embargo, en aquel municipio pequeño y alejado, con una administración local que respondía a las lealtades de los más fuertes antes que a criterios de equidad imparcial, la resolución de la disputa se había convertido en un proceso que arrastraba ya varios años sin conclusión satisfactoria para ninguna de las partes. Los Ramos eran en 1968 un núcleo familiar compuesto por el cabeza de familia, un hombre de 49 años, su esposa de 46, y 2 hijos, un varón de 24 años y una mujer de 22. El cabeza de familia había heredado de su padre las parcelas que eran objeto de la disputa
y las consideraba parte de su patrimonio con una firmeza que resistía todas las presiones que los Calleja habían intentado ejercer para que las cediera o las redujera. Esta resistencia era el elemento que fundamentalmente caracterizaba su posición en el conflicto. Dado que los Ramos no tenían los recursos ni las conexiones necesarios para atacar activamente los intereses de los Calleja, pero sí tenían la capacidad de negarse a rendirse a sus exigencias. Esta negativa continuada era lo que los Calleja interpretaban como una afrenta que con el tiempo habían ido magnificando hasta convertirla en un principio de honor familiar que requería resolución. Los años 1966 y 1967 habían sido testigos de una escalada de las tensiones entre las dos familias que siguió el patrón habitual de estos conflictos rurales. Se produjeron denuncias ante el ayuntamiento y ante el juzgado de paz por daños en propiedades, por invasión de linderos y por insultos. Hubo enfrentamientos verbales en los espacios públicos del pueblo que fueron presenciados por otros vecinos, y se produjeron algunos incidentes físicos menores que fueron objeto de denuncias ante la Guardia Civil, sin que dieran lugar a consecuencias penales significativas. Los Calleja, que en todos estos incidentes tenían la capacidad de torcer los resultados de las gestiones administrativas a su favor gracias a sus conexiones, continuaban ganando en los procedimientos formales, mientras que los Ramos ganaban en la resistencia cotidiana. Esta asimetría generaba una frustración en los Calleja que resultaba paradójica, dado su mayor poder, pero que respondía a la lógica de quienes no pueden aceptar que alguien de menor posición continúe resistiendo sus pretensiones. Durante el invierno de 1967 y la primavera de 1968, en conversaciones que sólo podían ser reconstruidas posteriormente mediante referencias indirectas encontradas en declaraciones de personas periféricas al círculo familiar, se fue desarrollando en el seno de la familia Calleja una estrategia orientada a poner fin de manera definitiva al conflicto con los Ramos. La naturaleza exacta de estas conversaciones y los detalles específicos de las decisiones que se tomaron nunca pudieron ser completamente establecidos durante la investigación y el proceso judicial posteriores, dado que los implicados se mantuvieron en posiciones consistentes que evitaban revelar los elementos de planificación previa. Sin embargo, el análisis de los hechos que se produjeron a lo largo de los meses siguientes permitía inferir que había existido una planificación deliberada cuyas características resultaban evidentes en la distribución temporal y en la división de roles que caracterizó la ejecución. Lo que los investigadores posteriores consideraron el primer elemento de una pauta coordinada ocurrió en la segunda semana de septiembre de 1968. El hijo varón de los Ramos, que trabajaba sus parcelas de manera regular en aquella época del año, coincidiendo con los trabajos preparatorios para la siembra otoñal, fue encontrado en estado grave en el borde de un camino rural, situado a varios kilómetros del núcleo urbano, en un área de acceso limitado y escasa transitabilidad. El joven, de 24 años, presentaba lesiones físicas graves y se encontraba inconsciente cuando fue descubierto por un vecino que circulaba por aquel camino con su carro hacia sus propias parcelas. Fue trasladado urgentemente al médico del pueblo, que determinó la gravedad de las lesiones y ordenó su traslado al hospital de la capital provincial, donde falleció 2 días después,
sin haber recuperado el conocimiento suficiente para proporcionar información sobre lo que había ocurrido. La Guardia Civil, que tomó conocimiento del caso, lo abordó inicialmente como un posible accidente laboral, dado que las lesiones eran en parte compatibles con una caída desde una altura moderada que podía haberse producido si el joven hubiera estado trabajando en zonas donde el terreno presentaba desniveles. Ni esta interpretación inicial respondía tanto a la lectura más simple de las evidencias disponibles como a la cultura institucional de la época, que en el tardofranquismo tendía a preferir interpretaciones que no complicaran la situación en comunidades rurales donde mantener el orden social establecido era una prioridad institucional de primer orden. El atestado inicial reflejó esta interpretación provisional, aunque los agentes consignaron que no podían excluir la posibilidad de que las lesiones hubieran tenido otra causa. El médico forense que examinó el cuerpo tras el fallecimiento señaló que algunas de las lesiones no eran completamente consistentes con un accidente por caída, aunque reconoció que no podía establecer con certeza la causa de todas ellas. Este matiz fue recogido en el atestado, pero no generó en aquel momento una recalificación de la investigación. Las familias Ramos y vecinos próximos a ellos expresaron desde el primer momento sus sospechas sobre el carácter no accidental de lo ocurrido, señalando el conflicto existente con los Calleja como contexto relevante. Sin embargo, en aquel contexto social y político, las sospechas de una familia de labradores modestos sobre una familia de mayor posición económica y social no encontraban fácilmente receptores institucionales dispuestos a convertirlas en líneas de investigación activas. La Guardia Civil tomó nota de estas manifestaciones, pero no modificó de manera sustancial el enfoque de su investigación inicial. El caso quedó en una situación de pendencia, y con la causa de muerte formalmente registrada como resultado de lesiones cuyo origen no había sido definitivamente establecido. La segunda fase de la actuación, que los investigadores identificarían posteriormente como coordinada, se produjo aproximadamente 3 semanas después del fallecimiento del hijo varón de los Ramos, en los últimos días de septiembre de 1968. El propio cabeza de familia Ramos, el hombre de 49 años, fue encontrado en circunstancias que presentaban algunas similitudes con las del episodio anterior, aunque con características que lo diferenciaban suficientemente como para que en aquel primer momento no se estableciera conexión entre los dos incidentes. El hombre fue hallado en el interior de su propio establo, o en un estado que el médico que le atendió inicialmente describió como resultado de un golpe en la cabeza que podía haber tenido diversas causas posibles en un entorno de trabajo, con animales y con herramientas. Falleció pocas horas después, sin que hubiera recuperado la consciencia suficiente para comunicar lo que había ocurrido. El médico forense que examinó el cuerpo del segundo fallecido realizó sus observaciones de manera independiente respecto a las que había realizado sobre el primer caso. Su informe señalaba que las características de la lesión que había causado la muerte eran compatibles con un golpe con un objeto contundente de geometría específica, y que aunque no podía excluir la posibilidad de un accidente con algún elemento del entorno del establo, y en algunas características de la lesión resultaban más consistentes con un golpe directo que con una caída accidental. Este informe fue incorporado al expediente correspondiente, que fue enviado al juzgado de paz y posteriormente al juzgado de primera instancia del partido judicial.
Sin embargo, en aquel momento, sin que nadie hubiera establecido todavía una conexión formal entre los dos fallecimientos, el segundo caso fue tratado igualmente como un incidente cuya naturaleza no estaba completamente establecida, pero que tampoco generaba elementos de alarma suficientes como para activar una investigación de mayor envergadura. Las manifestaciones de los familiares supervivientes de los Ramos, que insistían en señalar a los Calleja como responsables y que recurrieron en aquellos días al puesto de la Guardia Civil para reiterar sus sospechas, pues encontraron una respuesta institucional que reconocía sus preocupaciones, pero que no se traducía en actuaciones concretas. Los agentes del puesto, que conocían el conflicto entre las dos familias y que no podían ignorar la coincidencia temporal de los dos fallecimientos, se encontraban, sin embargo, ante la dificultad de iniciar una investigación formal sobre la familia más poderosa del municipio, sin contar con evidencias que justificaran claramente ese paso. La cultura institucional del régimen y las relaciones de poder locales creaban una resistencia sistémica a actuar contra quienes ocupaban posiciones de poder en las comunidades. Resistencia que no necesariamente respondía a órdenes explícitas, sino que formaba parte de los automatismos de una burocracia acostumbrada a moverse dentro de ciertos límites no escritos. Y fue el tercer episodio el que quebró definitivamente la posibilidad de mantener la interpretación de incidentes no relacionados. En los primeros días de octubre, aproximadamente 10 días después del segundo fallecimiento, la esposa del cabeza de familia Ramos, la mujer de 46 años que había quedado viuda apenas unos días antes, tras haber perdido también a su único hijo varón, fue hallada en estado grave en las inmediaciones de su vivienda. Las circunstancias de su hallazgo eran diferentes a las de los dos casos anteriores, dado que se produjo en un lugar mucho más próximo al núcleo habitado y en un horario que no correspondía a las horas de trabajo en el campo. Fue encontrada por una vecina que pasaba por las inmediaciones. Falleció en el transcurso de las horas siguientes. La concurrencia de 3 fallecimientos en la misma familia, en un período de aproximadamente 3 semanas, fallecimientos que en cada caso presentaban características que los médicos forenses habían señalado como no completamente consistentes con causas naturales o accidentales, generó finalmente la respuesta institucional que los episodios anteriores, individualmente considerados, no habían logrado desencadenar. El comandante del puesto de la Guardia Civil de la zona notificó de manera urgente a sus superiores la situación y solicitó apoyo para iniciar una investigación de mayor envergadura. El juzgado de primera instancia del partido judicial fue informado de manera formal de la conexión que se establecía entre los 3 casos y de la hipótesis de que pudiera estar produciéndose una actuación deliberada contra la familia Ramos. Y se solicitó la realización de nuevas autopsias sobre los 3 fallecidos con participación de especialistas forenses de mayor nivel que los disponibles localmente, y se procedió a la custodia de las evidencias materiales que hasta ese momento habían sido gestionadas con los estándares habituales para incidentes que no estaban siendo tratados como crímenes deliberados. La reconstrucción forense que se realizó durante las semanas siguientes fue el elemento que proporcionó la base técnica más sólida para la investigación. Los especialistas que examinaron los 3 cuerpos de manera coordinada, teniendo conocimiento de la posible conexión entre los casos, identificaron patrones que habían pasado desapercibidos en los exámenes iniciales realizados de manera aislada.
Las características de las lesiones en los tres casos presentaban similitudes que los peritos atribuyeron a la utilización de instrumentos de tipos similares, aunque no necesariamente idénticos, lo que era consistente con la hipótesis de que las agresiones habían sido cometidas por diferentes personas, utilizando herramientas diferentes, pero siguiendo un patrón de actuación similar. La distribución específica de las lesiones en cada caso sugería que los agresores habían tenido conocimiento previo de cómo incapacitar a una persona sin generar resistencia o ruido excesivos, conocimiento que podía haber sido compartido entre los miembros de un grupo que hubiera coordinado sus actuaciones. Los análisis de los lugares donde se habían producido los hallazgos eran realizados ahora con el nivel de atención que justificaba la nueva clasificación de los casos. Permitieron identificar algunas evidencias materiales que en los exámenes iniciales no habían sido recogidas o valoradas adecuadamente. En el entorno de cada uno de los lugares se encontraron indicios de la presencia de personas cuyos perfiles no correspondían a las víctimas. Indicios en algunos casos muy tenues, dado el tiempo transcurrido, pero que en su conjunto apuntaban hacia la presencia de más de un individuo en cada una de las escenas. Se encontraron también algunas marcas en el terreno y algunos objetos menores que pudieron ser relacionados, aunque de manera no siempre concluyente, con los miembros de la familia Calleja, mediante los análisis disponibles en aquella época. La investigación policial que se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre de 1968 fue uno de los trabajos de mayor complejidad que los agentes de aquel territorio habían tenido que realizar en años recientes. La naturaleza escalonada de los hechos, que habían ocurrido en momentos separados y en localizaciones diferentes, requería la reconstrucción de tres escenas distintas, vinculadas por una hipótesis común, pero no por evidencias directas que las conectaran de manera inequívoca. Los investigadores tuvieron que trabajar de manera simultánea en múltiples frentes, coordinando el análisis forense con los interrogatorios a los sospechosos, con la toma de declaraciones a testigos potenciales y con la revisión de todos los antecedentes del conflicto entre las dos familias que pudieran proporcionar elementos de contexto. Los interrogatorios a los miembros de la familia Calleja siguieron el patrón que la investigación había comenzado a identificar como significativo desde los primeros contactos. El padre y sus tres hijos adultos, interrogados por separado y en momentos diferentes, proporcionaron versiones de sus actividades durante los períodos relevantes que eran coherentes entre sí, pero que presentaban las características de relatos preparados antes que de recuerdos espontáneos. Cada uno de ellos recordaba con una precisión inusual los detalles de sus actividades en los momentos en que, según la estimación forense, se habían producido las agresiones, esa precisión que los investigadores encontraban llamativa, dado que se trataba de días ordinarios, cuyas actividades en circunstancias normales no habrían merecido un recuerdo tan detallado. Las coartadas eran de carácter agrícola y doméstico, imposibles de verificar de manera independiente, dado que las labores en el campo generalmente se realizaban sin testigos. Cada miembro de la familia corroboraba las coartadas de los otros en los aspectos que podían haber sido conocidos por todos, pero sin incurrir en contradicciones sobre los aspectos que sólo habrían podido conocer si hubieran coordinado sus versiones. Un elemento que los investigadores encontraron especialmente revelador era la distribución de las coartadas en función del momento al que se referían. En el caso del primer fallecimiento,
Este era el hijo mayor, el que tenía la coartada más detallada para el momento relevante, mientras que las coartadas de los otros miembros de la familia para ese mismo momento eran más vagas. En el segundo caso, era el padre el que tenía la descripción más precisa de sus actividades en el momento del incidente. En el tercero, era el segundo hijo el que recordaba con mayor detalle lo que había estado haciendo. Esta distribución de la precisión de los recuerdos, aunque no constituía por sí sola una prueba de nada, era consistente con la hipótesis de que cada miembro de la familia había sido el principal responsable de uno de los episodios y había preparado su coartada para ese momento específico con mayor cuidado que para los otros, mientras que sus familiares habían preparado coartadas de respaldo para todos los momentos, aunque con menor nivel de detalle, para aquellos en que no eran los responsables principales. Los testimonios de los vecinos del municipio, que pudieron ser recogidos durante la investigación, presentaban el patrón habitual en estas situaciones. Quienes tenían simpatía o vínculos con los Ramos describían con mayor detalle el historial del conflicto y los comportamientos de los Calleja, que consideraban amenazantes. Quienes tenían relaciones de dependencia o de lealtad con los Calleja adoptaban actitudes más cautelosas, confirmando los hechos más evidentes, pero evitando proporcionar información que pudiera perjudicar a la familia. O los vecinos que no tenían vinculación especial con ninguna de las dos familias tendían a ser los más útiles para la investigación, dado que podían proporcionar observaciones objetivas sobre lo que habían visto u oído, sin estar condicionados por lealtades previas. Varios de estos últimos testigos proporcionaron información que resultó relevante para reconstruir algunos aspectos de la planificación. Uno de ellos había visto al hijo mayor de los Calleja en las proximidades del área donde fue encontrado el primer fallecido, en una fecha anterior a los hechos, en un horario y en una circunstancia que no correspondían a actividades agrícolas ordinarias para esa zona en esa época del año. O otro testigo recordaba haber visto al segundo hijo de los Calleja en las inmediaciones del establo donde murió el cabeza de familia Ramos, en horas y circunstancias igualmente inusuales para su perfil de actividad habitual. Un tercer testigo había observado movimientos cerca de la vivienda de los Ramos que no había sabido interpretar en su momento, pero que retrospectivamente podían relacionarse con el tercer incidente. Estas observaciones, tomadas individualmente, eran de alcance limitado, pero configuraban un patrón que la investigación consideró de notable importancia. El análisis del patrón de actuación por turnos que los investigadores fueron construyendo progresivamente a partir de todos estos elementos sugería una forma de coordinación familiar que resultaba llamativa en sus características. La distribución de las acciones entre distintos miembros de la familia a lo largo del tiempo respondía a una lógica que los investigadores interpretaban como orientada a fragmentar la responsabilidad individual, de manera que ningún miembro pudiera ser señalado como responsable de todos los hechos, diluyendo así la posibilidad de que la plena magnitud de la actuación fuera atribuible a ninguno de ellos de manera individual. Esta interpretación era coherente con el perfil de una familia que tenía experiencia en el uso de los mecanismos legales y que entendía las exigencias del sistema judicial con suficiente claridad como para diseñar una estrategia que complicara la tarea de los investigadores y de los fiscales. Sin embargo,
La misma característica que hacía la actuación difícil de atribuir individualmente, de su distribución en el tiempo y entre distintos actores, era también la que la hacía más evidente como fenómeno coordinado, una vez que se establecía la conexión entre los episodios. Una sola muerte podía ser accidental. Dos muertes en la misma familia, en un período corto, podían todavía ser explicadas mediante la hipótesis de la coincidencia trágica, aunque con menor plausibilidad. Tres muertes en la misma familia, ocurridas de manera escalonada y con características forenses que en todos los casos sugerían causas no naturales, hacían que la hipótesis de la coordinación deliberada fuera prácticamente la única que podía explicar los hechos de manera coherente. Lo que la familia Calleja había calculado como una estrategia de dilución de la responsabilidad había creado de hecho un patrón que era más incriminatorio en términos de evidencia de planificación que lo que habría sido un único episodio de violencia, aunque más difícil de atribuir individualmente. La hija de la familia Ramos, la mujer de 22 años, que era la única superviviente directa del núcleo familiar, se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema cuando los investigadores establecieron contacto con ella. Había perdido a su padre, a su hermano y a su madre en el período de 3 semanas, y se encontraba sola en el pueblo, rodeada por una familia que ella consideraba responsable de las muertes y que continuaba siendo la más poderosa del municipio. Sus declaraciones ante los investigadores eran las de alguien que quería proporcionar toda la información posible, pero que lo hacía con el miedo perceptible de quien sabe que la protección que las autoridades podían ofrecerle era limitada. Proporcionó información sobre el historial del conflicto, sobre amenazas que consideraba habían recibido en los últimos meses y sobre algunas observaciones que los miembros de su familia le habían comunicado en los días previos a sus respectivos fallecimientos. Observaciones que en aquel momento no habían tenido un sentido claro, pero que retrospectivamente podían interpretarse como señales de que habían percibido que estaban en peligro. El juez de instrucción que dirigía el proceso recibió el sumario con toda la documentación acumulada y procedió a las actuaciones que el procedimiento penal de la época establecía. Se tomaron declaraciones en sede judicial a todos los implicados y a los testigos más relevantes. Se practicaron todas las diligencias complementarias que el juez consideró necesarias. Se elaboraron informes periciales completos que integraban los análisis forenses realizados sobre los 3 cuerpos, con el análisis de las escenas y con la valoración de las evidencias materiales disponibles. Al finalizar la instrucción, el juez consideró que disponía de indicios suficientes para procesar a los 4 varones adultos de la familia Calleja, el padre y sus 3 hijos, como presuntos responsables de los 3 homicidios. La determinación de las responsabilidades individuales dentro del grupo familiar fue el aspecto más complejo del proceso judicial. El fiscal y los acusadores particulares debían decidir cómo atribuir a cada acusado su participación en unos hechos que habían ocurrido en momentos diferentes y que la investigación sugería habían sido ejecutados por actores distintos en cada episodio, aunque todos ellos dentro del mismo núcleo familiar. La solución que finalmente se adoptó en la formulación de los cargos combinaba la atribución de responsabilidad directa en el episodio que la investigación asociaba más claramente con cada acusado, con la atribución de responsabilidad como inductor o cooperador necesario respecto a los episodios en que los indicios
señalaban a otros miembros de la familia como protagonistas directos. Y esta construcción jurídica era la que mejor reflejaba la naturaleza colectiva y coordinada de la actuación, aunque su desarrollo durante el juicio oral habría de requerir un esfuerzo considerable de argumentación. El juicio se celebró ante la Audiencia Provincial de Palencia durante el año 1969. El proceso atrajo atención en la capital provincial y en la comarca, siendo seguido con interés tanto por los medios de comunicación locales como por los profesionales del ámbito jurídico, que encontraban en el caso elementos de considerable complejidad técnica. Los 4 acusados mantuvieron durante todo el proceso la misma actitud que había caracterizado su comportamiento durante la investigación, negando los hechos y sosteniendo sus coartadas con firmeza y cuestionando la suficiencia de las evidencias disponibles para fundamentar su condena. La defensa construyó su estrategia precisamente alrededor de la fragmentación de las pruebas, señalando que ninguno de los elementos disponibles era por sí solo concluyente respecto a ninguno de los acusados en relación con ninguno de los episodios, y argumentando que la suma de elementos no concluyentes no debía producir una conclusión concluyente. La acusación respondió a esta estrategia con una argumentación que enfatizaba la coherencia del conjunto de los indicios y la imposibilidad de explicar el patrón de los 3 fallecimientos mediante ninguna hipótesis que no incluyera la responsabilidad de la familia Calleja. Se argumentó que la naturaleza misma de la estrategia de fragmentación que los acusados habían empleado, ejecutando los hechos en momentos diferentes y distribuyendo la participación entre distintos miembros, creaba un patrón de evidencias indirectas que era más sólido como prueba de planificación colectiva que lo que habrían sido pruebas directas de autoría individual en un único episodio. Esta argumentación requería que el tribunal asumiera una forma de razonamiento probatorio que reconocía el valor de la coherencia sistemática de un conjunto de indicios como evidencia de una conducta deliberada, razonamiento que los magistrados finalmente aceptaron, aunque con matices en su aplicación individual a cada acusado. La sentencia condenó a los 3 hijos varones de la familia Calleja por los 3 homicidios y atribuyendo a cada uno responsabilidad principal en un episodio y responsabilidad como inductor o cooperador en los otros 2. El padre fue condenado únicamente por su participación como inductor de los 3 hechos, considerando el tribunal que las evidencias no permitían establecer su participación directa en ninguno de los episodios, pero que el patrón coordinado de la actuación era incomprensible sin su conocimiento y su autorización como cabeza de la familia. Las penas impuestas sumaban en cada caso varias décadas de privación de libertad. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que confirmó las condenas, aunque con algunas modificaciones en la calificación jurídica de la participación del padre. Los 4 miembros de la familia ingresaron en distintos centros penitenciarios para iniciar el cumplimiento de sus penas. Las consecuencias para el municipio de Villanueva del Rebollar fueron profundas y de larga duración. La eliminación de los 3 varones adultos de la familia Calleja del escenario del pueblo, junto con el encarcelamiento del patriarca, privó al municipio de la familia que había ejercido mayor influencia en su dinámica económica y social durante décadas. Esta pérdida, que en términos estrictamente jurídicos era la consecuencia previsible de la condena por hechos muy graves, generó en la práctica
una desestabilización del precario equilibrio que había mantenido el pueblo como comunidad funcional. La explotación agrícola de los Calleja, privada de sus gestores principales, fue administrada de manera provisional por la mujer del patriarca y por la hija casada, con resultados que reflejaban las limitaciones de gestionar con recursos humanos muy reducidos, una explotación que había requerido la actividad de 4 adultos en plena capacidad. La hija superviviente de la familia Ramos abandonó el municipio en los meses siguientes, trasladándose a vivir con familiares en una ciudad industrial del norte, donde podía intentar reconstruir su existencia fuera del entorno que le recordaba las pérdidas que había sufrido. Su marcha fue seguida por la de otras familias que habían estado aguardando el desenlace del proceso judicial antes de tomar decisiones sobre su propio futuro. El proceso de despoblación que ya afectaba al municipio se aceleró en los años siguientes, con una reducción de la población que excedía la tendencia regional y que reflejaba el impacto específico de aquellos acontecimientos sobre el tejido social de la pequeña comunidad. Con el transcurso de los años, la memoria de los hechos fue sedimentándose en la historia del pueblo, de una manera que reflejaba la dificultad de integrar unos acontecimientos que desafiaban las categorías habituales de comprensión de la violencia. Lo perturbador no era sólo que hubieran muerto 3 personas de una misma familia en un período breve, ni que los responsables fueran miembros de otra familia del mismo pueblo, sino la frialdad estructural que aquellos hechos revelaban. Una familia que había convertido el crimen en un proceso distribuido, ejecutado por turnos, con la misma lógica organizativa que aplicaba a sus actividades agrícolas o comerciales, a una planificación que no respondía a ningún arrebato emocional, sino a un cálculo frío sobre cómo alcanzar un objetivo mediante una actuación que complicara la respuesta institucional. Esta característica, que los investigadores habían identificado como un elemento definitorio del caso, era también la que hacía más difícil la comprensión y la elaboración para quienes habían conocido a los implicados como vecinos ordinarios antes de conocerlos como protagonistas de aquellos hechos. Los archivos del sumario, que contenían la reconstrucción progresiva del patrón coordinado que los investigadores habían tardado semanas en identificar, y preservaban en sus páginas la memoria técnica de un proceso cuya dimensión humana sólo podía ser comprendida integrando la documentación judicial con el conocimiento de las dinámicas sociales de aquellas comunidades rurales castellanas de finales de los años 60, comunidades donde la proximidad forzada, la escasez de mediaciones institucionales efectivas y la primacía absoluta del interés familiar sobre cualquier otro criterio podían crear las condiciones para que una decisión tomada en el ámbito privado de una familia se ejecutara de manera sistemática y escalonada, como si la vida de los vecinos fuera simplemente otro problema de gestión que requería planificación y distribución de tareas.